Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Les presentamos como parte del Ministerio Misionológico Familias para las Naciones y un esfuerzo en conjunto con la iglesia Jacksonville Hispanic Church of God, nuestra tercera lección de este curso de discipulado. Y le habla a su hermano y amigo Miki Rivera. Muy contento de que estés con nosotros. Esperando que ya hayas estudiado las primeras dos lecciones. La introducción, hablamos de la importancia de por qué tomar un curso de discipulado. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca, o más bien en la lección anterior, ya que no sabemos cuándo vas a accesar este material. Pero en la lección anterior estuvimos hablando acerca de lo que es el nuevo nacimiento y cómo explicamos este proceso de regeneración, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento, que ha ocurrido en tu vida. En esta ocasión yo te invito para que estés con nosotros, pues vamos a hablar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, tenemos entonces que entender que el nuevo nacimiento ocurre cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Estuvimos hablando en la lección anterior acerca de este verso que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Y estuvimos mencionando que este nuevo nacimiento es solamente producido, puede ser solamente producido por Dios. Es Dios el único que puede producir una nueva criatura en una persona. Cuando aceptas a Jesucristo como Salvador y Señor, se produce ese nuevo nacimiento. Y ese es el paso más importante en nuestras vidas. Es cambiar nuestra actitud y manera de pensar, es decidir poner nuestras vidas al servicio de Dios. No hay duda que este paso es el más importante. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, decidimos o debemos de decidir cambiar nuestra actitud y nuestra manera de pensar, y de ahora en adelante poner nuestras vidas al servicio de Dios. Y ese cambio de actitud y manera de pensar que se produce en nosotros es el arrepentimiento, es la tristeza por lo que hice, y donde ahora yo me arrepiento de todos mis pecados, y de aquí en adelante decido de vivir una vida para Jesucristo. Eso es lo que la Biblia conoce como el arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una vez nosotros sentimos esa tristeza por nuestros pecados y deseamos cambiar nuestra actitud hacia el pecado, darle una vuelta al pecado y enfrentar a Dios, pues nosotros nos arrepentimos, valga la redundancia, pero debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es esto? Esto lo que quiere decir que no es solamente sentir tristeza por el pecado, sino que significa tener el deseo de cambiar y no seguir pecando. Viví una vida de pecado, pero ahora siento tristeza, ¿eh? Y deseo cambiar y no seguir pecando. No es solamente
la tristeza que sientas, es ese deseo de cambiar y no seguir pecando. Y cuando allí Mateo habla acerca de hacer frutos dignos de arrepentimiento, esto lo que significa es vivir una vida que demuestre que ha habido un cambio en nosotros. O sea, tenemos que ahora entonces, a través de la capacidad que nos da el Espíritu Santo de vivir para el Señor, que nuestra vida espiritual comience a producir un cambio, o más bien demuestre ese cambio que ha ocurrido a través de ese fruto del Espíritu. La paz que sientes, el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia hacia otros, deseo de no pecar más, de alejarte cada vez más y más del pecado. Todo eso son frutos dignos de arrepentimiento, y esto lo va a provocar el Espíritu de Dios en tu vida, pero tiene que haber un deseo en ti de cambiar para que le des espacio a que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Todo es la disposición con la que tú desees servirle al Señor. Eras pecador, sentiste tristeza por el pecado, te arrepentiste, pero ahora hay el deseo de cambiar. Y eso es lo que la Biblia menciona como fruto digno de arrepentimiento. Pero también la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza que produce Dios en nuestros corazones, y la cual nos debe alejar a nosotros del pecado, es que esta tristeza trae salvación. Esta tristeza trae salvación. El arrepentimiento trae salvación, porque cuando te arrepientes y deseas vivir para el Señor, el Espíritu de Dios produce en ti ese nuevo nacimiento, esa salvación que hay. O sea que en nosotros hay un cambio en nuestras actitudes y en nuestros pensamientos. Es comenzar a comportarnos de acuerdo a lo que Cristo espera por nosotros, porque esa tristeza no es solo tener tristeza por nuestros pecados, sino que es cambiar la actitud y hacer un esfuerzo consciente de cambiar nuestro comportamiento. Es vivir una vida distinta, y esa es la evidencia que ha habido un verdadero arrepentimiento en nosotros. Y de eso es que se trata el arrepentimiento. De eso es que se trata el arrepentimiento. Y aquí vamos a ver entonces una tabla que he preparado que nos ayuda a entender un poco mejor lo que es el arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. Arrepentimiento es sentir tristeza o tristeza sentida por causa del pecado. Es una renuncia al pecado y es el propósito sincero de olvidar el pecado y caminar en obediencia a Cristo. Cristo redarguyó mi corazón a través del Espíritu Santo. Le pido perdón por mis pecados, pero ahora siento tristeza por todo ese pecado que hice. Decido renunciar a ese pecado y tengo el propósito de olvidar ese pecado y de caminar en obediencia a Cristo. Y aquí tenemos entonces un resumen de lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento más la fe en Cristo, arrepentimiento del pecado, arrepentimiento del pecado, la fe en Cristo, arrepentimiento más fe, es lo que conocemos como la conversión. La conversión, la Biblia lo describe como la regeneración, el nuevo nacimiento. Y esa conversión es una acción única de volverse del pecado en arrepentimiento y acudir a Cristo en fe. Nuestra próxima lección
Vamos a estar hablando acerca de la fe en Cristo. Me arrepiento, tengo tristeza por mi pecado, siento dolor por el pecado, renuncio a ese pecado, deseo vivir para Cristo porque tengo confianza de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón de mis pecados y para comenzar esa nueva vida en Cristo Jesús. Así que de eso es que se trata el arrepentimiento y de eso es que hemos estado hablando en esta lección. Pero vamos a continuar ahora la próxima, y la próxima lección que vamos a estar discutiendo es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es una confianza. Es tener certeza, es tener seguridad de lo que no vemos. Es confianza y seguridad de que vamos a recibir lo que no vemos y vamos a recibir lo que esperamos. Y eso, cuando lo aplicamos a la salvación, lo que queremos decir es que espero y tengo la seguridad y tengo la confianza de que la sangre de Jesucristo me ha limpiado de mis pecados. Y de eso es que vamos a estar hablando en esta sección. Tener fe, repetimos, consiste en estar seguro de algo sin haberlo visto o entendido. Y miren lo que dice entonces Hechos capítulo 20, versículo 21 en relación a este elemento de la fe en Jesús, creer que Él puede perdonar nuestros pecados. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse. Recuerdan que estamos hablando de arrepentimiento. Le he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ahí vemos los dos elementos que hemos estado hablando: arrepentimiento y fe en Jesús. Y este llamado que hace el Señor a través de su palabra es para todos, es para los judíos y para los que no son judíos. Los ha instado a arrepentirse, tener tristeza por su pecado, dar la vuelta, renunciar al pecado, confiar en Dios, vivir para Dios y tener fe en nuestro Señor de que allí en la cruz del Calvario, Él, a través de su sangre, tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados. La fe en Jesús entonces consiste de lo siguiente. Número 1, tenemos que tener fe de que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Él vino a morir por nuestros pecados y nos salva del pecado a través de su sacrificio allí en la cruz, a través del derramamiento de su sangre. Miren lo que dice la Biblia en relación a todo esto que estamos hablando. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador del mundo salvará a su pueblo, salvará a toda la humanidad de sus pecados. Aquí está hablando en Mateo capítulo 1 acerca de la anunciación de Jesucristo y lo que él hará. ¿Para qué viene? Viene para salvar al mundo de los pecados. De manera tenemos que tener fe de que Jesús nos salvará de nuestros pecados. Y miren lo que dice Colosenses 1:14, en esta ocasión Reina Valera del 1960.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él compró nuestra vida, nuestra salvación por su sangre al derramarla. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados, no se podían perdonar los pecados, pero Él, en base a ese derramamiento de su sangre, produce en nosotros el perdón de pecados. Y si yo tengo fe en Él, yo tengo fe de que esa sangre es poderosa para limpiar mis pecados. No importa el pecado que yo haya cometido, no importa cuán culpable yo crea que soy, no importa cuán lejos yo entiendo que estoy de Dios, esa sangre de Jesucristo derramada allí en la cruz nos limpia de nuestros pecados. Por consiguiente, tenemos que tener fe en que al derramar su sangre en el Calvario, Jesús proveyó perdón para nuestros pecados. Esta redención es para todos los que en Él creen. De hecho, la Biblia dice que todo el que crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo y que todas las personas en cualquier parte del mundo tienen acceso a esa sangre a través de Jesucristo. Así que eso es lo que tenemos que tener en consideración en cuanto a esa confianza en Jesús, de que su sangre derramada en el Calvario proveyó para nosotros perdón de pecado. Y miren lo que dice allí en Hechos capítulo 10, versículo 43, una vez más en la versión Reina Valera del 60. De este dan testimonio Jesús, de este Jesús. Todos los profetas, todo el Antiguo Testamento habla acerca de este Jesús que vendría a morir. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todo el Antiguo Testamento nos apunta a nosotros al sacrificio de Jesucristo y que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. De manera que esto es un elemento que tenemos que tener en consideración porque es muy importante, la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y como ya hemos mencionado anteriormente, no basta con creer que Jesús es un Salvador. Es necesario creer que Él es el único Salvador. Hay personas que tienen diferentes creencias en cuanto a la salvación y piensan que la salvación puede venir a través de diferentes maneras, pero la única manera de obtener la salvación es a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. De hecho, Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice de esta manera: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que cuando hablamos de la conversión, estamos hablando del arrepentimiento más la fe en Cristo Jesús. Y la fe en Cristo Jesús nos dice a nosotros que podemos tener confianza, podemos tener certeza, podemos tener la seguridad de que la sangre de Jesucristo nos lava de nuestros pecados y que no hay otro Salvador sino solamente Jesucristo es el que puede limpiar y lavar nuestros pecados. Así que de esta manera concluimos las dos lecciones que hemos presentado hoy. Hemos presentado primeramente que después del nuevo nacimiento que estuvimos hablando la semana pasada, hemos hablado hoy acerca del arrepentimiento, que es sentir esa tristeza por el pecado, esa decisión de renunciar al pecado y de vivir ahora para Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Y hemos hablado acerca de la fe, que a través de la confianza y la certeza del sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre, y que Él es el único Salvador, podemos tener la confianza
de que soy salvo. Podemos tener la fe de que soy salvo. Y sé que estos conceptos, nuevo nacimiento, arrepentimiento y fe, son conceptos que van todos ligados unos de otros de la mano y son difíciles a veces de definir y separarlos para estudiarlos, cuál ocurre primero, cuál ocurre después, cuál ocurre segundo. Pero aunque hay diferentes estudiosos de la Biblia que lo han puesto en un orden como tal y otros lo han puesto de un orden diferente, mi ocupación en esta presentación no es discutir eso, sino presentar los elementos en una manera en que podamos entender un poco mejor lo que ha ocurrido en nosotros cuando ha ocurrido el nuevo nacimiento, valga la redundancia, y por eso hablamos de arrepentimiento, hablamos de nuevo nacimiento, perdón, de arrepentimiento y hablamos de fe como un todo dentro de la conversión, que es lo que ha ocurrido en tu vida. Así que espero que esto te ayude un poquito más a darte fundamentos de la fe sólidos, que tu vida sea bendecida y que puedas estudiarlo con toda la calma que tú así lo desees. Deseamos en esta ocasión volver a hacer un llamado a aquellos que están viendo estas lecciones, estudiándolas, a que se haga del libro La vida abundante en Jesús, una guía para recién convertidos. Este libro lo escribe el doctor Geoffrey Vivoni y es el libro que se utiliza como libro de texto en la iglesia Jacksonville Hispanic Church of God, la iglesia hispana de Dios en Jacksonville, que pastorea la doctora Elia Vivoni, esposa del doctor Geoffrey Vivoni. Es una guía muy sencilla, muy eficaz y muy buena, y te invitamos para que si la quieres obtener, pues así lo hagas. Nos puedes escribir a nuestro correo electrónico que tienes en pantalla, y a vuelta de correo por un precio módico te estaremos enviando este libro. Así que si deseas obtenerlo, nos puedes escribir. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre te he hablado, este es tu hermano y amigo Mickey Rivera. La paz del Señor sea contigo.